Hola a todos, soy el profesor Víctor Rodríguez Galiano del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, y en esta píldora formativa geográfica de hoy voy a presentaros los fundamentos de la imagen multiespectral. Todos estáis familiarizados con las imágenes digitales, todos tenéis una cámara de fotos en vuestros móviles o una cámara digital de cualquier tipo, una reflex, cualquier cámara, y todos sabéis que las imágenes digitales lo que miden es energía, lo que están midiendo es la energía que los objetos reflejan. Las imágenes multiespectrales son un poquito especiales y es de eso de lo que os voy a hablar hoy, de esas particularidades. Vamos a ver lo que sería la definición de una imagen multiespectral, también veremos el contexto de su aplicación, sus características, en especial sus características de resolución, y por último, la forma de visualizarlas. Esto es las composiciones en color. Bien, pues una imagen multiespectral es una matriz numérica de dos dimensiones, estáis viendo aquí, básicamente tenéis la dimensión de la X y la dimensión de la Y, es decir, las coordenadas geográficas, pero además tiene una tercera dimensión. Esta dimensión es la dimensión espectral. Es decir, en esta imagen multiespectral estamos midiendo energía reflejada por las cubiertas de la Tierra para diferentes longitudes de onda. Esta energía que ha sido reflejada y que capta en este caso ese satélite que estamos viendo ahí, ha sido reflejada, como digo, para diferentes longitudes de onda y es codificada con un número. A ese número le denominamos nivel digital. Ese número equivale a esa codificación de la radiancia, es decir, a mayor número, mayor radiancia o mayor energía reflejada por una cubierta determinada. Bueno, el contexto de la aplicación de las imágenes multiespectrales es el de la teledetección. La teledetección es una ciencia o una técnica que se ocupa de la adquisición de imágenes desde el aire o el espacio. Digo aire o espacio porque en la imagen anterior hemos visto un sistema sensor a bordo de un satélite, pero también tenemos cámaras multiespectrales a bordo de drones o incluso a bordo de aviones, ¿de acuerdo? Entonces la teledetección se ocupa tanto de la parte de satélites como de drones, como de aviones y por tanto de la adquisición en general. También de su tratamiento digital y de la interpretación en el marco de una determinada aplicación, como es la geografía o el medio ambiente. Bueno, aquí veis un sistema clásico de teledetección, en el que tendríamos el Sol, que está, perdón, aquí, bueno, está hacia allá, que sería la fuente de un pulso de energía electromagnética. El Sol emite energía en una determinada dirección, ese pulso de energía electromagnética, esa energía atraviesa la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. Cuando llega a la superficie de la Tierra, interacciona con esa superficie. Y es justamente esa interacción la que vamos a aprovechar después en nuestras aplicaciones de teledetección para sacarle partido, para obtener información sobre las cubiertas de la Tierra. Porque cada cubierta tiene una forma específica de reflejar esa energía que la caracteriza y que además se mide por las imágenes multiespectrales. Bien, pues estamos en la superficie de la Tierra, esa energía, como digo, es reflejada por las cubiertas de la Tierra, atraviesa la atmósfera y llega a nuestro sensor, donde es codificada, como decía antes, en niveles digitales y se genera una imagen multiespectral que se transmite casi en tiempo real a una estación de Tierra, a una estación de la NASA o a una estación de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, y se almacena. Es ahí, en esa estación de NASA o ESA, donde esa imagen se preprocesa. El preprocesamiento incluye diferentes técnicas que van encaminadas a corregir distorsiones geométricas, asignar coordenadas o a corregir determinados problemas que haya podido haber en la adquisición de la imagen
y en su radiometría, es decir, en los valores de energía. Una vez que tenemos esa imagen corregida, pues podemos aplicar diferentes técnicas de análisis para obtener un producto que podamos usar en el marco de una aplicación, como decía anteriormente. Esos productos pues son de muy diferente tipo. En geografía, quizá la aplicación más interesante sea la de obtención de cartografía a partir de imágenes multiespectrales. Aquí, por ejemplo, estáis viendo que tenemos esa cartografía de ahí, ese mapa de cubiertas del suelo, ¿de acuerdo?, que se ha obtenido a partir de una imagen multiespectral. Esto se ha hecho, no lo vamos a ver porque excedería el nivel de detalle de esta píldora formativa geográfica, se ha hecho aplicando una técnica que se denomina de clasificación digital. Es un procedimiento semiautomático por el cual, a partir de esa energía reflejada por las cubiertas, somos capaces de forma casi automática de identificar la naturaleza de esa cubierta. Es decir, si es una cubierta de vegetación, si es una cubierta de urbano, si es una cubierta de agua. De forma que somos capaces de obtener cartografía que, como digo, se utiliza después en la vida real, en nuestro desempeño profesional, como por ejemplo pues puede ser la ordenación del territorio. Bien, vamos a hablar ahora de las diferentes resoluciones de las imágenes multiespectrales. La primera resolución, y con la que probablemente todos estáis ya muy familiarizados, es la resolución espacial, es decir, la superficie más pequeña de la Tierra para el cual el sensor puede medir esa radiancia, medir esa energía. En otras palabras, esto es el tamaño de píxel. Aquí, por ejemplo, veis diferentes imágenes, ¿de acuerdo?, con diferente resolución espacial, de mayor resolución a menor resolución espacial. Por ejemplo, en uno de los extremos estáis viendo una escena que ha sido adquirida por un sensor capaz de medir cada 10 centímetros. Y en el otro extremo, un sensor de 8 metros de resolución espacial. En principio, ninguna resolución es mejor que otra, ninguna imagen multiespectral es mejor que otra. Todo dependerá del nivel de detalle que necesitemos para nuestra aplicación. La resolución espacial de las imágenes multiespectrales además depende del Instantaneous Field of View del sensor, o también llamado IFOV, que se relaciona con la altitud del sensor y con el ángulo de visión. Bueno, aquí veis algunos ejemplos de diferentes resoluciones espaciales. Como veis, pues en un píxel de 30 metros, pues prácticamente esa casa que estamos viendo ahí, con esa superficie roja que hay alrededor, pues únicamente se tomaría un valor de nivel digital para toda la casa. Por tanto, si lo que buscamos es una aplicación de mucha resolución, de mucho detalle, pues necesitaríamos imágenes con mucha mayor resolución espacial, como la que vemos ahí, a lo mejor una imagen de 5 o incluso de 1 metro, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante tener en cuenta cuál es la unidad mínima o el tamaño que tiene esa unidad mínima que somos capaces de identificar con esa resolución espacial de esa imagen multiespectral. Aquí tenéis algunos ejemplos de diferentes resoluciones espaciales. En la gráfica estáis viendo pues la resolución espacial que tienen los diferentes sensores satelitales que se han ido lanzando desde los años 70 hasta la actualidad. Tenemos sensores de resolución espacial baja, que son aquellos que tienen una resolución más grosera, un tamaño de píxel mayor de 1 kilómetro, como por ejemplo el satélite MODIS o el sensor MODIS y el sensor AVHRR de la NOAA. Luego tendríamos los sistemas de resolución medios, entre 100 metros y 1 kilómetro, como por ejemplo el LISWIFT o el sensor americano de NASA, el sensor Landsat, y después tendríamos también las resoluciones de alta resolución, entre 5 y 100 metros. Algunos ejemplos de ellos son de nuevo el sistema Landsat, el sensor Landsat, el sensor SPOT o incluso el sensor europeo, que quizás es el más utilizado ahora, el Sentinel-2. También tenemos imágenes de muy alta resolución espacial en satélite, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos sensores que son capaces de adquirir imágenes con resoluciones inferior a los 5 metros, como por ejemplo el JOI o el sensor IKONOS o QuickBird. Bueno,
cabe mencionar que esto es en cuanto a las imágenes multiespectrales adquiridas por satélite. Pero también se pueden adquirir imágenes por drones. Los drones son capaces de adquirir imágenes multiespectrales con una resolución centimétrica, normalmente entre los 3 y 8 o 10 centímetros, dependiendo de la configuración de esa cámara multiespectral, de su IFOP y también de, lógicamente, la altura de vuelo. Bueno, la resolución espectral está relacionada con el número y anchura de las bandas espectrales, es decir, de la región del espectro electromagnético que estamos midiendo con cada una de esas bandas que forman esa imagen multiespectral. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo de arriba, estamos viendo una imagen multiespectral que está formada por una única banda. A esa imagen multiespectral le llamamos, de forma muy especial, imagen pancromática. ¿Por qué? Pues porque es una única banda, pero que mide energía reflejada en una banda muy ancha del espectro electromagnético. Mide energía reflejada en la región del espectro visible. La región del espectro visible es aquella que va entre los 0,4 y los 0,7 micrómetros. No obstante, normalmente tenemos imágenes multiespectrales, de hecho se le llama multi porque tienen varias bandas espectrales, es decir, medimos en varias regiones del espectro electromagnético, como estáis viendo ahí en el segundo ejemplo, pues entre regiones diferentes. Imagina que estamos viendo en la región azul visible, verde visible y rojo visible. Normalmente hablamos de imagen multiespectral cuando tenemos un número de bandas que está en torno a la decena. Cuando ya tenemos muchísimas bandas espectrales, en este caso muy estrechitas, es decir, la resolución es mayor cuanto más bandas y cuanto más estrechas también sean estas bandas, cuanto más precisa sea esa región del espectro para la cual estamos midiendo la energía. Pues cuando tenemos muchas bandas, a esa imagen le llamamos imagen hiperespectral. Cuando tenemos, bueno, eso sería en torno a los cientos de bandas. Cuando ya es un sistema en el que tenemos miles de bandas espectrales, es decir, miles de subimágenes para diferentes regiones del espectro, estamos ya hablando de una imagen ultraespectral. Esto, a día de hoy, con la tecnología que tenemos, aún no es posible en teledetección. No obstante, sí que hay aparatos de campo o de laboratorio que miden energía en miles de bandas, como por ejemplo los espectroradiómetros, pero son medidas puntuales que no corresponden a una imagen multiespectral. Bueno, luego la resolución radiométrica se relaciona con el número de bits que utilizamos para codificar esa energía. El número de bits que usamos para codificar la radiancia. A mayor número de bits, mayor número de niveles de energía y por tanto el intervalo de ese número pues será mayor. Por ejemplo, para 7 bits tendríamos números o niveles digitales que irían desde 0 a 127, 8 bits es una resolución muy frecuente para muchos sensores multiespectrales y en ese caso iría de 0 a 255, es decir, 256 valores, y algunos de los sensores multiespectrales más actuales tienen incluso 11 o 12 bits. Bueno, en cuanto a la resolución temporal, sería el tiempo que ocurre o que transcurre entre la adquisición de una imagen de la misma zona, es decir, en otras palabras, el tiempo que tarda un sensor multiespectral en adquirir una imagen del mismo sitio. Normalmente, en la mayoría de sistemas multiespectrales, tienen que pasar varios días para que se vuelva a adquirir una imagen de la misma zona. Por ejemplo, en el caso de sensores o sistemas como el Landsat o el Sentinel, en el caso de Landsat, la resolución temporal está en torno a la quincena de días, mientras que otros sensores más sofisticados, como el sensor Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, adquiere imágenes de la misma zona cada 5 días. En el ejemplo que estáis viendo ahí es un ejemplo ya quizá extremo, en el que lo que tenemos son imágenes multiespectrales que se han adquirido por un sistema sensor geoestacionario que
adquiere imágenes cada ciertos minutos. Estas son, este ejemplo de imagen multiespectral es el que podéis ver normalmente, por ejemplo, en los informativos, cuando estáis viendo el tiempo, la previsión meteorológica. Se utilizan imágenes multiespectrales con una muy alta resolución temporal, porque nos interesa ver cómo va evolucionando un fenómeno, en este caso el tiempo, la climatología, a lo largo de un periodo de tiempo muy pequeño. Bueno, y ahora ya por último vamos a hablar de lo que serían las composiciones en color, es decir, la forma de representar una imagen multiespectral para sacarle el máximo partido. Normalmente las representamos en color porque en una imagen en color somos capaces de identificar mejor cómo se comportan esas cubiertas, es decir, cómo esas cubiertas han reflejado la energía. Bueno, ya todos sabéis que la luz es una combinación de tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Es decir, nos movemos en un espacio de color tridimensional. Aquí estáis viendo que a partir de esos tres colores puros podríamos obtener cualquier color. Pues este fundamento físico del color es el que utilizamos para representar las imágenes multiespectrales. Normalmente en teledetección utilizamos dos tipos de composiciones en color. La composición en color verdadero y la composición en falso color. Normalmente una composición que se denomina infrarrojo color. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mirad, elegimos tres bandas, bandas o tres imágenes que representan a tres longitudes espectrales de onda, tres longitudes de onda diferentes, y esas tres imágenes las representamos cada una con un canal de color del monitor, con el rojo, con el verde o con el azul. No tiene por qué establecerse una equivalencia directa entre los canales del monitor y las bandas espectrales, es decir, yo no tengo por qué meter la banda, digamos, o representar en el canal rojo la banda del rojo visible de la imagen de satélite. Puedo alterar ese orden y, de hecho, normalmente en los pseudocolores es lo que hago. En un pseudocolor lo que hago es que altero esa equivalencia y realzo en un determinado color una región espectral para la cual me interesa visualizar esa información. Bien, aquí podéis ver un ejemplo de una composición en color de una imagen multiespectral, en este caso de un dron. Como veis, pues es una zona donde se aprecian una serie de cultivos, un arbolado también, ese río. Pues aquí en esa imagen multiespectral estamos viendo a una alta resolución espacial esa información. Sin embargo, la ventaja de las imágenes multiespectrales es que no solamente representamos información del espectro visible, que es el que ven nuestros ojos. Nosotros somos capaces también de representar y, por tanto, de extraer información de otras regiones espectrales, como por ejemplo la región infrarroja, en esta imagen que estáis viendo ahí. Aquí ahora hemos introducido una nueva región, una nueva imagen o banda de esa imagen multiespectral que corresponde al infrarrojo cercano. Y de esa forma podemos ver muy bien la variación en esos campos de cultivo, la variación en ese bosque, y podemos determinar características muy precisas. Imaginad que el vigor de la vegetación, pero incluso el contenido en clorofila, el contenido en nitrógeno, o parámetros de suelo, como por ejemplo la textura, la cantidad de carbono orgánico. Ya he mencionado antes también la posibilidad de generar cartografía a partir de la aplicación de técnicas de clasificación digital, que veremos posiblemente en otra píldora formativa en el futuro, pues a partir de la aplicación de la clasificación digital, a partir de imágenes multiespectrales, podemos obtener cartografía. Bien, pues esto es todo en relación a la píldora formativa geográfica de hoy, la imagen multiespectral. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto con otra píldora formativa.